Bueno, primero que nada decirles, como les comentaba recién, que vamos en el día de hoy a estar solamente nosotros. Marisa, si todo va bien, regresará el viernes. Para comentarles y que recuerden, está habilitado el día de hoy, ya a partir de las 6 de la mañana, durante todo el día, mañana jueves y el viernes hasta las 12 de la noche, es decir, hasta las 23:59, todos los cuestionarios prácticos, todos los trabajos prácticos, es decir, el trabajo correspondiente a la unidad 1, el trabajo correspondiente a la unidad 2-3, unidad 4 y el último que hicimos, el TP de la unidad 5-6, para poder realizar los recuperatorios en caso de que hayan desaprobado o, como les comentamos el otro día, si alguno de ustedes quiere buscar la promoción, es decir, aprobar con más de 80 puntos, también puede intentar buscar la promoción, ¿sí? Tienen habilitados durante todos estos días los cuestionarios. Una vez que se cierre el plazo, después de ese viernes, se corregirán y la semana que viene, seguramente cerca del próximo miércoles tendrán de vuelta los resultados, porque van a ser, estimo que muchos, porque entre el primer trabajo práctico que hicimos y el último, hay un montón de alumnos que no se presentaron, entonces por ahí esta es una oportunidad para aquellos que no les dio el tiempo, que puedan recuperar esos trabajos. ¿Tienen alguna duda de eso, de lo que les acabo de decir, de comentar? Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de la unidad 7. La unidad 7, que se comenzó ya hace 2 clases, trata de humedad atmosférica y estabilidad, del balance hidrológico, transporte de calor a través del agua, de los procesos de evaporación, ¿sí? De estabilidad también, que todavía es un tema que no llegamos, pero que poco a poco lo vamos incorporando a través de otros conceptos, del estudio de los procesos adiabáticos, que Marisa ya les había adelantado un poquito, con ese ejercicio que ustedes hicieron buscando el nivel de condensación por ascenso, con los diferentes gradientes, el gradiente seco, el gradiente húmedo, ¿sí? Vamos a hacer un poquito un repaso. Lo primero que vieron fue el ciclo del agua, el clásico ciclo del agua que lo estudiamos desde que vamos a la primaria, ¿sí? En el que se ven todas las fases. Esto nos interesa para entender que el agua, ¿sí? No la podemos estudiar de forma aislada, está en contacto con la atmósfera, ¿sí? Ese contacto no solamente con la atmósfera, sino también con la superficie, genera que el agua se encuentre en distintos estados, sólido, líquido, gaseoso, y que se realicen distintos cambios de fase, ¿sí? Que nosotros los conocemos como los procesos de evaporación, de evapotranspiración, de sublimación, de derretimiento o fusión del hielo, ¿sí? Y además que se transporta de distintas formas en el ambiente, ¿sí? En todo lo que es tanto de forma superficial como de forma subterránea. Tenemos distintas formas de transporte del agua. Y nos interesa porque este ciclo es uno de los tantos ciclos que existe en este sistema climático mundial que nosotros estudiábamos en las primeras unidades. Marisa les contaba de las diferencias que hay entre el agua dulce y el agua salada. Principalmente el planeta tiene un 97% de agua salada y un 2,5% de agua dulce. Y de ese 2,5% podemos encontrar el agua distribuida en estos 3 estados: sólido, en glaciares, en hielo, en nieve; agua en estado líquido; y también agua en la atmósfera, ¿sí? En forma de vapor o estado gaseoso. Ustedes estuvieron viendo cuáles eran los estados del agua, cómo se generaban estos pasajes entre los distintos estadios o las distintas fases del agua. ¿Vieron la diferencia entre el calor sensible y el calor latente? ¿Sí? El calor latente es el calor
que nos genera el cambio de fases, por ejemplo, de estado líquido a gaseoso o de sólido a líquido. Y ahí vieron que en esos procesos de cambio de fase se generan pérdidas de energía medidas en calorías, ¿sí? Y en otros lugares se gana energías o calorías, ¿sí? Medidas en calorías. En este caso acá nos muestra no solamente los pasajes clásicos que nosotros conocemos de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, sino que también vemos los cambios de fase de sólido a gaseoso sin pasar por el líquido y de gaseoso a sólido, ¿sí? Que por ahí son los dos más novedosos, por decirlo de alguna forma, que no estaban incluidos en los que conocíamos clásicamente desde la primaria y el secundario. En estos cambios de fase, como les decía, hay intercambio de energía y eso es por ahí lo que nosotros vamos a utilizar para entender qué sucede con una parcela de aire cuando se ve forzada a ascender, ¿sí? Y qué pasa en su interior. ¿Por qué cuando nosotros decimos que una parcela de aire contiene humedad y empieza a ascender, no cae tanto su temperatura, es decir, no desciende tanto su temperatura como si estuviese seca? Yo estoy haciendo ahí un repaso un poquito acelerado para que podamos después abocarnos a la guía práctica y veamos qué dudas tienen sobre eso. Bueno, acá veían todos los procesos. ¿Sí? No me quiero detener demasiado, esto ya lo estuvieron trabajando, la formulita de calor latente. Volvemos a decir, no les vamos a tomar fórmulas, pero es importante que sepan de dónde salen las cosas, ¿sí? Que entiendan que toda esa explicación que nosotros hacemos conceptual tiene un trasfondo, tiene un origen y todo está asociado a funciones, a fórmulas matemáticas, físicas, a la química. Y bueno, y acá llegamos al tema de los gradientes. La otra vez Marisa les había dado un pequeño ejercicio, algunos lo habían presentado en la última clase que nos encontramos, y trataba de esto, de ver cómo cambia la temperatura de una parcela, ¿sí? A medida que asciende en la vertical. Y esos cambios se podían ver, esos cambios de temperatura, a través de distintos gradientes, ¿sí? Nosotros ese cambio, esa variación la medimos a través de los gradientes. Entonces ahí nos encontramos con el gradiente adiabático seco por un lado y el gradiente adiabático húmedo. ¿Quién se acuerda, por más que esté ahí, decirlo con sus palabras, cuál era la diferencia entre el gradiente seco y el gradiente húmedo? ¿Alguno? ¿Ninguno? El gradiente adiabático seco, a medida que subimos 1 kilómetro, bajaba 10 grados centígrados. Aproximadamente unos 10 grados centígrados, ¿sí? Ahí lo tienen. ¿Y qué como decían acá, que esto significa que justamente cuando yo me elevo, ¿sí? La temperatura de ese aire que estoy analizando disminuye cada 1 kilómetro 10 grados aproximadamente. Pero ¿qué pasaba con el gradiente húmedo? ¿Por qué no era menos 10? ¿O por qué no marcaba un descenso en la temperatura de 10 grados por cada kilómetro que yo asciendo? ¿Qué pasaba? ¿Qué había dentro de esa parcela de aire que impedía que la temperatura caiga tanto, descienda tanto? ¿Había condensación, profe? Se generaba un proceso de condensación. Bien, y ese proceso de condensación, cuando yo tengo agua en estado gaseoso, en forma de vapor, y se condensa, ¿qué significa? ¿Que esa agua se está enfriando o se está calentando?
Se está calentando para luego vaporizarse. Piensen un poquito esto, estamos hablando de un proceso de condensación, no de evaporación. Si yo tengo vapor de agua y se condensa, se me forman gotitas, o sea, pasa de gas a líquido, ¿ese gas está perdiendo calor o está incorporando calor? Si yo pongo... Está perdiendo calor. Está perdiendo calor, porque si yo le sigo incorporando calor, el agua no volvería, ese vapor no volvería a estado líquido, estaría en estado de vapor. Vamos a pensarlo con la pava que usamos para el mate, o para hacernos un té, o por ahí una olla que ponemos a hervir para hacer arroz o fideos. Nosotros ponemos la olla y prendemos la hornalla y le empezamos a dar calor. Al incorporarle calor al agua, el agua asciende su temperatura hasta los 100 grados, ¿sí? Y una vez que llega a los 100 grados empieza a evaporarse, ¿sí? Empieza a convertirse en gas, ¿sí? Lo que decimos empieza a hervir. Bueno, ahí cuando esté ese proceso que llega a los 100 grados, el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso, porque se calentó. Bueno, acá pasa lo contrario. Nosotros tenemos nuestra parcela de aire, ¿sí? Llena de vapor de agua. Y cuando ese vapor de agua, ¿sí?, se enfría, se empiezan a formar las gotitas. Es el proceso contrario al que nosotros hacemos cuando ponemos agua a calentar, ¿sí? Y la llevamos al punto de ebullición. Acá estamos haciendo lo contrario. Tenemos nuestra parcelita, la vamos enfriando y a medida que se va enfriando, como decían ahí, empieza a condensar. Cuando condensa, esas partículas de vapor, ¿sí?, que se transforman en gotitas, liberan calor, ¿sí?, porque necesitan enfriarse para volver al estado líquido. Entonces, al liberar calor, y como estamos en un proceso adiabático, que es sin intercambio con el medio, ¿sí?, en ese proceso diabático, el calor que libera cada una de estas partículas no sale hacia el exterior, queda retenido acá adentro. Entonces, como queda el calor dando vuelta acá dentro de la parcela, ¿sí?, porque las gotitas empiezan a generar calor por esa liberación, por ese cambio de fase, esa temperatura, ese calor latente, ¿sí?, queda atrapado en toda nuestra parcela. Y esa parcela, en vez de disminuir 10 grados, ¿sí?, por cada kilómetro que asciende, va a disminuir menos, ¿sí?, porque tiene el calor propio que ella generó por este proceso de condensación. Es lo que la clase pasada Marisa les decía, que si ustedes estaban quietos y tenían frío y de golpe se empezaban a mover, ¿sí?, y empezaban a entrar en calor porque se empezaban a mover y sus propias moléculas del cuerpo empezaban a generar calor interno, su temperatura corporal iba a aumentar, por más que la temperatura del entorno siguiera igual, ¿sí? Yo ahora en este momento, como seguro ustedes también, están sentados enfrente a la compu, al celular, al dispositivo que tengan, y tenemos una temperatura determinada en el ambiente de nuestra casa. Si nosotros nos quedamos quietitos, nos va a empezar a dar frío, porque estamos quietos. Pero tenemos dos opciones: o subimos la calefacción, pero pónganle que la calefacción está al máximo y no le podemos dar más, ¿sí? ¿Cuál es la única forma de entrar en calor? Empezar a movernos. Si nosotros nos empezamos a mover, vamos a generar calor interno. Entonces la temperatura corporal nuestra se va a elevar. Bueno, algo pasa similar con la parcelita de aire, ¿sí? La parcelita empieza a ascender, empieza a condensar. La condensación es un proceso de enfriamiento, entonces ese calor del vapor que necesita liberar para pasar el estado líquido, lo libera al aire, pero al aire de esa parcelita, ¿sí? Entonces, queda retenida ahí adentro de esa unidad que estamos analizando.
porque como decíamos hace un ratito, no tiene ningún tipo de intercambio con el medio que la rodea, ¿sí? No hay forma ni de quitarle calor ni de agregarle calor. Entonces, ese calor que se generó por el cambio de fase queda retenido adentro de la parcela. Y eso hace que si yo tengo más cantidad de gotitas de agua, es decir, tengo mayor cantidad de vapor en esa parcela, más calor se va a generar en este proceso de condensación y menos va a disminuir la temperatura. Por eso el gradiente adiabático húmedo, como nos dice acá, depende siempre de la cantidad de humedad que tenga esa parcela. No va a ser siempre el mismo valor de disminución de temperatura como si lo era en el gradiente adiabático seco. Acá puede variar, como dice ahí, entre 5 grados por kilómetro y 9 grados por kilómetro. Todo va a depender de la cantidad de humedad que tenga el aire. Si yo tengo aire muy seco, van a ser valores cercanos al gradiente de menos 10 grados por kilómetro. Mientras que si yo tengo un aire con mucha humedad, seguramente el gradiente va a estar más cercano a una disminución de 5 grados por cada kilómetro que yo asciendo, ¿sí? Esa es la gran diferencia que tienen que tener en cuenta entre el gradiente seco y el gradiente húmedo. Lo que varía justamente es la caída de la temperatura en función de la humedad que tenga la parcela. No me voy a detener demasiado en la fórmula. Está, vuelvo a decir, para que sepan de dónde salen las cosas, ¿sí? Nosotros no vamos a calcular los gradientes húmedos. Directamente, cuando haya que hacer algún ejercicio, nosotros le vamos a dar el valor del gradiente, tanto el seco, que es siempre menos 10, y el húmedo va a estar establecido previamente. Pero para que sepan, es un intercambio de fase, ¿sí? Se libera calor latente por la condensación, la parcela aumenta su temperatura interna y a medida que asciende no disminuye tanto su temperatura como si estuviese seca. Y acá llegamos al famoso ejercicio que habían hecho con Marisa la vez pasada y que ella les había dejado una consigna como tarea y algunos la presentaron en la clase anterior. Acá, ¿qué tenemos en este gráfico representado en cada uno de los ejes? Si alguien me tuviera que explicar a mí este gráfico, ¿qué me diría? ¿Cómo empezarían a explicármelo? Yo te diría que a medida que subís 1000 metros, disminuye en el gradiente adiabático seco 10 grados centígrados. Bien. Empezaría. Bueno, primero, antes que empezar a decir que está muy bien lo que nos indicaste, yo diría que estamos frente a un gráfico, ¿sí? Imagínense que le tienen que explicar esto a alguien que nunca lo vio. Estamos frente a un gráfico que tiene dos ejes, ¿sí? En el eje X nos representa la temperatura, mientras que en el eje Y nos representa la variación de la altura o de la altitud, ¿sí? En este caso, la altitud está expresada en metros y la temperatura en grados centígrados. Y lo que acá nosotros vemos, como nos explica el título, es la variación del gradiente adiabático húmedo. ¿Sí? Una vez que presentamos el gráfico, ¿sí? Yo les hago hacer este ejercicio para que ustedes vayan pensando, porque el día de mañana van a ser la mayoría profes, o incluso los que están estudiando la licenciatura también, ¿sí? Tienen que aprender a explicar cosas. Entonces, este es un ejercicio. Nos paramos frente a un gráfico
Y lo primero que tenemos que ver es qué nos está diciendo el título. Si tuviese una referencia, una fuente, una leyenda, también eso nos va a ayudar a interpretarlo. En este caso no la tiene, pero podemos ver principalmente los ejes. Entonces arrancamos por eso, por el título y por los ejes. Entonces estamos viendo una variación del gradiente adiabático húmedo y está representada la altura por un lado y la temperatura por otro. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es la temperatura del ambiente? ¿Cuál es la temperatura que tenemos en superficie? Aproximadamente unos 30 grados. Aproximadamente unos 30. ¿Sí? Nosotros partimos desde este punto, que es la temperatura en superficie, y vemos cómo evoluciona, ¿sí?, esa variación de temperatura con la altura. Entonces nosotros podemos decir que si vamos a los 1000 metros de altitud y cruzamos con la línea de temperatura, podemos encontrar, ustedes lo hacen mucho más prolijito con regla, podemos encontrar la temperatura a una altura de 1000 metros. 1000 metros, que esto también podría ser, por ahí para que lo entiendan, 1 kilómetro. Es lo mismo. ¿Cuál va a ser la temperatura entonces a 1000 metros? ¿20 grados centígrados? 20 20 grados. grados. Bien, 20 grados centígrados. Entonces, como nos indica ahí la flecha, podemos observar que en esta parte todavía nuestra parcela, nuestro bloquecito de aire, ¿sí?, se está moviendo por el gradiente seco, ¿sí? Sale con 20 grados desde la superficie, perdón, con 30, asciende 1000 metros, ¿sí?, cambia su presión, cambia su temperatura, pero todavía se sigue moviendo por el gradiente adiabático seco. La parcela sigue su recorrido, ¿sí? Sigue su recorrido y nosotros en este momento no sabemos cuál es su temperatura de punto de rocío, no sabemos cuánto es su humedad relativa, tampoco tenemos su relación de mezcla. Lo único que tenemos es la información que nos da el gráfico. ¿Se acuerdan que era punto de rocío? La temperatura de punto de rocío, ahora que lo nombré. No, Flor. ¿No se acuerdan? ¿Alguien de los presentes? Bueno. A ver. No los estoy viendo, entonces estaba tratando de entrar por el celu para... Profe, yo tengo algo anotado. Dice que es la temperatura a la cual se enfría una masa de aire a presión constante hasta alcanzar la saturación. Bien, esa es la definición. ¿Qué nos está diciendo esa definición? Tenemos una masa de aire, ¿sí?, que no sabemos qué cantidad de humedad tiene, es decir, no sabemos qué cantidad de vapor de agua contiene, pero nosotros sabemos que si la enfriamos y logramos su condensación y medimos la temperatura en ese preciso momento, esa va a ser la temperatura de punto de rocío, ¿sí? Nos está indicando a qué temperatura se produce ese cambio de fase. Esa temperatura de punto de rocío siempre va a ser distinta, porque nuestra parcela, la que estemos analizando, el aire que estemos analizando, siempre va a tener una cantidad distinta de humedad. Va a tener una relación de mezcla distinta. Relación de mezcla, para que recuerden, era la cantidad de gramos de agua por kilogramo de aire seco, ¿sí? Entonces, la relación de mezcla va a cambiar, cambia la humedad y cambia esa temperatura de rocío. Esa temperatura de rocío, vuelvo a repetir, es la temperatura a la que tenemos que
llevar a nuestra parcela o a nuestro aire para que alcance el punto de condensación, ¿sí? O el cambio de fase. Entonces, acá en el gráfico se nos está marcando claramente cuál es ese nivel de condensación. ¿Y cómo lo marca? Lo marca con una nube. La base de la nube, ¿sí?, nos está indicando justamente acá a dónde inicia el nivel de condensación. A partir de dónde nuestra parcela comienza su cambio de fase, su intercambio de calor interno, ¿sí?, y empieza a condensar. A partir de ese nivel, nosotros podemos decir que nuestra parcela deja de subir, deja de ascender por el gradiente diabático seco, porque como empezó su proceso de condensación, ese vapor de agua que estaba en estado gaseoso se está convirtiendo en gotitas líquidas, está liberando calor para poder enfriarse y pasar de gas a líquido, y ese calor queda retenido adentro de nuestra parcela. Entonces, ayuda a que si nosotros esa parcela la seguimos levantando, la seguimos elevando unos cuantos kilómetros más, no va a disminuir tanto su temperatura, va a dejar de caer cada 10 grados cada 1 kilómetro, va a ser menos su nivel. En este caso nos está indicando que el gradiente húmedo o saturado, es decir, cuando alcanzó su nivel máximo de capacidad de contener gotitas de agua, es de 6 grados por cada kilómetro. Esto significa que a partir del punto de condensación, del nivel de condensación, ¿sí?, nuestra parcela va a empezar a disminuir 6 grados por cada kilómetro que yo me elevo. No va a disminuir 10, ¿sí?, va a disminuir 6. Nosotros este nivel de condensación, este punto de nivel de condensación por ascenso lo podemos sacar con el gráfico, mirando el gráfico. Pero también hay otras formas de calcular el nivel de condensación por ascenso, ¿sí?, si no tuviéramos marcado en el gráfico. Aproximadamente, según lo que vemos en el gráfico, el nivel de condensación son los 2000 metros y se representan con una temperatura de 10 grados. ¿Qué significa esto? Que mi parcela, con la humedad que tiene, cuando alcance los 10 grados, va a empezar a condensar, ¿sí? Entonces, este punto clave, en el que se me mezclan estos dos datos importantes, es el cambio de gradiente seco a gradiente húmedo. Y acá tenemos justamente estos dos datos. 2000 va a ser mi nivel de condensación y 10 va a ser mi famosa temperatura de rocío, ¿sí? Entonces, esta parcela particular que estamos evaluando, su temperatura de rocío son 10 grados centígrados. Significa que con la cantidad de agua que tiene, si yo la enfrío de 30, que era su temperatura en superficie, a 10 grados, ahí va a empezar a condensar. ¿Dónde se logra eso? A 2 kilómetros de altura. Si yo tuviese otra parcela con otra cantidad distinta de humedad, no me va a condensar a 2000. Puede condensar, si tiene más o menos humedad, puede condensar o más abajo o más arriba. Y también va a depender de la temperatura inicial. Todo depende también de la temperatura de superficie, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? Yo estoy haciendo un repaso de un ejercicio que ustedes ya hicieron. Así borro y me quedo en este gráfico, pero vamos a probar otra cosa. Sí, Flor, ¿Sí? se ¿El entendió. resto? Bueno, ustedes cualquier cosa me interrumpen, porque yo me pongo a hablar. No,
Tengo una duda, Flor. Sí, ¿Siempre la temperatura de rocío va a ser en 10 grados para cualquier gráfico o eso depende del gráfico? no, no depende ni del gráfico, ni va a ser siempre la misma. La temperatura de rocío, vamos a su definición. A ver, la tenemos acá atrás. Temperatura de rocío, temperatura de punto de rocío. Se define la temperatura de rocío como la temperatura a la que la parcela de aire debería ser enfriada para alcanzar su saturación. Siempre va a ser distinta porque todo va a depender de la cantidad de humedad que tenga esa parcela. ¿Sí? No es lo mismo un cuadradito, una parcelita de aire que tiene 3 gotas que una que tiene 1000 gotas de agua dentro. Cuando nosotros le empecemos a enfriar, esas 3 gotitas no van a producir el mismo calor, ¿sí?, que las 1000 gotitas. Entonces, la humedad absoluta, ¿sí?, de esas dos parcelitas es distinta, la relación de mezcla es distinta y la temperatura de punto de rocío es distinta, ¿sí? Entonces, cuando yo las tenga que enfriar, hay una que la voy a tener que enfriar mucho más para que alcance su nivel de condensación, porque es muy húmeda, ¿sí? O es muy poco húmeda. Ahí tenemos que analizar cuál de las dos piensan ustedes que necesita menos temperatura para poder enfriar, poder alcanzar el punto de condensación. A ver, vamos a plantearlo acá. Borro esto, ahí está. Imagínense esto, yo tengo dos parcelas. Para que vean si es tan fácil o tan difícil encontrar la solución. Tengo dos parcelas que están a la misma temperatura, ¿sí? Sobre superficie. Una contiene más cantidad de vapor que la otra. Nosotros dijimos que el proceso de enfriamiento, ¿sí?, se daba una vez que nosotros nos elevábamos. Para esto después tenemos que usar la relación de mezcla. Yo ahora no se los voy a complicar tanto, pero para que vayamos anotando algunas cositas y que vean que sí o sí se necesitan más datos para poder entender el proceso completo. Yo tengo una parcelita que tiene poquita cantidad de agua, está casi seca. Y la elevo, ¿sí? Vamos a ponerle 1000 metros. Esa parcela, una vez que yo la elevo 1000 metros, va a caer 10 grados su temperatura, ¿sí? Estamos trabajando sobre el gradiente adiabático seco. La energía que libera esta parcela en su interior, porque tiene 3 gotitas, en comparación con la parcela de al lado, va a ser menor, ¿sí? Porque acá tengo mayor cantidad de gotitas, tengo un proceso en comparación con la de 3 mucho más intenso en cuanto al intercambio de fase, ¿sí? Estas 8 gotitas me van a liberar mucho más calor que las otras 3. Cuando yo llego acá arriba a los 1000 metros con la misma parcela, no perdió gotitas, no intercambió energía con el entorno, sí se enfrió 10 grados, ¿cuál de las dos parcelas creen que va a estar más caliente? ¿La que tenía poquitas gotitas o la que tenía muchas gotitas? Esto sería como si yo internamente estoy casi quieto
con las 3 gotitas y me empiezo a mover mucho, sería el representante de las 8 gotitas. Si yo me empiezo a mover mucho, ¿qué pasa dentro de mi cuerpo? Empieza a aumentar la temperatura. Entonces, si yo tengo más cantidad de partículas de agua que están cambiando de fase, ¿están liberando más calor o menos calor que el de 3 gotitas? Están liberando más calor. Más calor, ¿sí? Entonces, esta parcela de la derecha, ¿sí? En este proceso de ascenso, de pasaje, en el que está liberando más calor porque tiene que pasar de gas a líquido, va a hacer que la temperatura de mi parcela, ¿sí?, no sea tan baja como la de las 3 gotitas. Acá lo estamos haciendo solamente a forma comparativa, sin números, para que ustedes entiendan, ¿sí? Si yo tengo una masa mucho más húmeda, a medida que yo la levanto por ese gradiente adiabático seco, ¿sí?, todavía ni siquiera estamos pensando en el húmedo. Suponemos que estamos en 30 grados, ¿sí?, y yo tengo que subir 1000 metros. Acá estamos en 0 metros sobre el nivel del mar y acá arriba estamos en 1000. ¿Sí? Bueno. La parcela de la derecha, como tiene más cantidad de humedad, cuando hace su cambio de fase o intenta llegar a ese cambio de fase porque se está enfriando, porque yo le estoy levantando 1000 metros y le estoy enfriando porque la atmósfera arriba tiene menor temperatura, ¿sí? Esas gotitas, ese vapor que se está convirtiendo en gotitas, está liberando mucho calor adentro de esa parcelita. Mucho calor con respecto a la de la izquierda que tiene solamente 3 gotitas, ¿sí? Esto después lo vamos a llevar a números. Esto que nosotros estamos ahora diciendo, cantidad de gotitas adentro de una parcela, es lo que llamamos relación de mezcla. La cantidad de gramos de agua por kilo de aire seco, ¿sí? Yo no les estoy poniendo números para que lo pensemos solamente en el proceso sin números. Después vamos a los ejercicios. Entonces lo que ustedes tienen que tener en claro es que si yo tengo una parcela con una relación de mezcla mayor, es decir, con más cantidad de aire, de gramos de agua por kilogramo de aire seco, ¿sí?, una parcela más húmeda, esa parcela yo la voy a levantar 1000 metros y seguramente esos 1000 metros va a estar más caliente que la que tiene solamente 3 gotitas, por este proceso interno que tiene, por esta liberación de calor latente por cambio de fase, solamente por eso. Entonces, vuelvo a la pregunta que tenían ahí, ¿el punto de rocío siempre es el mismo? No. ¿El nivel de condensación por ascenso siempre es el mismo? No. Todo va a depender de, si yo estoy analizando parcelitas de aire que salen de la misma temperatura de superficie, si tienen la misma cantidad de vapor de agua o de gramos de agua por kilogramo de aire seco, que es mi relación de mezcla, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta más de una variable para poder encontrar nuestra temperatura de rocío. La temperatura de rocío siempre va a depender de la cantidad de humedad que tenga esa parcela. ¿Se entendió? Si no, vuelvo a explicar, no hay problema. Bueno. Escucho muy bajito. A ver si me podés repetir. ¿Podés volver a repetir, por favor? Sí. Yo lo que les estaba diciendo es, la pregunta fue la siguiente. ¿El punto de rocío siempre es el mismo? ¿La temperatura del punto de rocío? No. La temperatura del punto de rocío no va a ser el mismo en todos nuestros ejercicios. ¿Por qué? Porque la temperatura del punto de rocío
como nos indica acá la definición, es la temperatura a la cual yo tengo que llevar mi parcela para que llegue al punto de condensación. Y ese punto de condensación en todas las parcelas va a ser distinto, porque todas tienen una relación de mezcla diferente. ¿Qué es la relación de mezcla? Ahí lo estamos viendo. La cantidad de vapor de agua que contiene cada parcela. Si yo tengo una parcela con más cantidad de gramos de agua por kilo de aire seco, esa parcela tiene mayor cantidad de humedad o mayor contenido de agua, ¿sí? De vapor de agua. Cuando yo esa parcela que tiene mayor relación de mezcla la enfrío, ¿sí? En comparación con otra, que yo recién les mostraba y les ponía en comparación con otra con una relación de mezcla menor, lo que estoy haciendo es comparando procesos, ¿sí? La que tiene mayor relación de mezcla, es decir, la que tiene mayor cantidad de gotitas, cuando yo la levante, la eleve 1000 metros y se enfríe 10 grados, va a liberar más calor internamente por ese proceso de cambio de fase, va a liberar mayor calor latente que la parcelita que tenía menos gotitas de agua. Y eso lo que hace, si yo sigo comparando las parcelas en vez de superficie a 1000 metros de altura, una la voy a tener con mayor temperatura que la otra, por más que hayan salido de la misma superficie, ¿sí? Entonces, yo les decía, tengo las dos parcelas, una repleta de gotitas de agua, con una relación de mezcla alta, y una casi seca. Cuando yo las levante 1000 metros, internamente esta, en su proceso de ascenso, generó mucho más calor que esta, por la cantidad de humedad que tiene adentro, ¿sí? Entonces, por más que hayan partido de la misma temperatura de superficie, 1000 metros más arriba no van a tener la misma temperatura. Esta va a tener una temperatura mayor que la de la izquierda, ¿sí? Después, cuando hagamos los ejercicios de relación de mezcla, por ahí lo van a entender un poquitito más. Si todavía no quedó claro, ¿sí? La idea es que entiendan que tenemos que tener en cuenta, como dice acá, para analizar una parcela, todas estas variables. Las que más utilizamos, ¿sí? Son la relación de mezcla, la temperatura de punto de rocío y la humedad relativa. Esas son las que solemos utilizar más cuando hacemos los ejercicios. La humedad relativa, como dice ahí, es la proporción de vapor de agua real que contiene nuestro aire comparada con la cantidad de vapor de agua necesaria para su saturación, ¿sí? La cantidad necesaria, la cantidad de agua necesaria para su saturación, eso va a ser el 100%, lo máximo que puede contener nuestra parcela, ¿sí? Por eso después dice que la humedad relativa es la proporción. Si nosotros tenemos una parcela que puede contener un máximo de 2 gotitas, ¿sí? Esa es la cantidad de vapor de agua necesaria para su saturación. Ese es el máximo, pero en realidad nosotros ahora sabemos que tiene una. ¿Cuánta sería su humedad relativa en este caso? Si 2 gotitas nos representa el 100% la cantidad de vapor necesaria para saturar y tenemos una sola gotita. El 50%. Exacto. En este caso estaríamos frente a una parcela que está al 50% de su humedad relativa, ¿sí?
Eso es lo que nos indica la humedad relativa, la cantidad que tiene en comparación con lo que necesita para poder llegar a saturar, ¿sí? Es como si fuese una esponja. Una esponja tiene una capacidad máxima. Una vez que ya absorbió todo lo que puede absorber, el agua empieza a desbordarse por los costados de la esponja. No puede absorber más, ¿sí? Bueno, acá pasa lo mismo con el aire. El aire tiene una cierta capacidad, aguanta una cantidad de vapor de agua. Esa cantidad de vapor de agua que soporta, ¿sí?, es la necesaria para su punto de saturación. No puede soportar más. Ya llega a ese punto y satura, ¿sí? Bueno, eso va a depender también de la temperatura. Sé que son muchas definiciones, que son todas parecidas, pero vayan analizando por partes, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir. La humedad relativa es la proporción de vapor de agua real comparada con la cantidad de vapor de agua necesaria para saturar. Si yo sé que una masa de aire me satura con 10 grados y tengo 5 grados, está al 50%. Si yo sé que satura con 10 gramos por kilogramo de aire seco y tiene 8 gramos, está al 80%. Le falta un 20%, es decir, le faltan 2 gramos para saturarse, ¿sí? Si yo le pudiera agregar externamente, ¿sí?, 2 gramos de agua a esa parcela de aire, ¿sí?, alcanzaría el punto de saturación. Como no hay un intercambio con el medio, yo no puedo agregar o quitar agua, la única forma de que esa parcela que está al 80% y que le faltan 2 gramos de agua para saturar, es que se le cambie su temperatura. Si yo a una masa de aire la enfrío, ¿tiene más capacidad de contener agua o menos capacidad de contener agua? Piensen en esto que estamos hablando. A medida que yo elevo la parcela, se enfría. Entonces, como se enfría, empieza a condensar, ¿sí? Yo, si tengo aire más frío, tiene menos capacidad de contener gotitas de agua, vapor, ¿sí?, gramos de agua por kilogramos de aire seco. No, mientras más frío esté, menos posibilidad de tener agua. Se te cortó justo cuando estabas hablando. No te alcancé a escuchar bien. Y mientras más fría esté la parcela, menos posibilidad de tener agua. Exacto. A medida que yo tengo aire más frío, el aire más frío tiene menos capacidad de contener agua, ¿sí? Esta relación que llamamos de mezcla. Entonces, si yo tengo una parcela, ¿sí?, que le faltan 2 gramos, que está, como decíamos recién, 2 gramos de agua, ¿sí?, porque su punto de saturación lo tiene con 10 gramos y está con 8, como no hay intercambio con el medio, yo no puedo agregarle o quitarle agua, la única forma de condensar esa parcela, de llevarla a su punto de saturación, es cambiarle la temperatura. Si yo le bajo la temperatura, esa parcela va a condensar con menor cantidad de agua. ¿Y eso dónde lo veían? En este gráfico que teníamos acá, de relación de mezcla de saturación, ¿sí? Acá la relación de mezcla está indicada en el eje vertical, mientras que la temperatura en el horizontal. Entonces acá nos indica que a medida que yo aumento la temperatura, ¿sí?, a medida que yo aumento la temperatura, también me aumenta la capacidad de gramos de agua por kilogramos de aire seco que puede contener mi parcela de aire. Entonces, aire más frío, ¿sí?, aire que está en este sector, más fríos, pueden tener una relación de mezcla más baja, ¿sí?
no es que pueden, tienen de hecho una relación de mezcla más baja. Una parcela que está a 30 grados bajo cero, su relación de mezcla es de 0 gramos de agua por kilogramo de aire seco. Mientras que una parcela que está a 30 grados centígrados, su relación de mezcla, la miramos en el gráfico, y es aproximadamente unos 26 gramos de agua por kilogramo de aire seco. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo la posibilidad de a mi parcela incorporarle o quitarle agua, la única forma de llevarla a ese punto de saturación es aumentando o disminuyendo su temperatura. ¿Sí? Acuérdense que este gráfico, lo que me representa esta curva rojita que tenemos, es la relación de mezcla de saturación. Es decir, que nos está marcando el 100% de humedad relativa. ¿Sí? Una parcela a 30 grados centígrados, como dijimos recién, con 26 gramos de agua, está al 100% de su humedad relativa. Acá me faltó el porcentaje. La humedad relativa siempre es en porcentaje. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos explicada la relación de mezcla. Es la cantidad de masa de vapor de agua contenida en una unidad de masa de aire seco. Yo siempre se lo simplifico y le digo, es la cantidad de agua adentro de una parcela de aire seco. ¿Sí? Para que por ahí lo entiendan un poquito de forma más coloquial. ¿Y cómo lo medimos? En gramos de agua por kilos de aire seco. Si yo pudiera agarrar esa parcela, ese cuadradito de aire, y lo pudiera comprimir, lo pudiera exprimir como si fuese una esponja, y caen todas las gotitas que tienen y las peso, esa es mi cantidad de gramos de agua, ¿sí? En ese kilo de aire que estaría seco, porque yo lo sequé, lo apreté, lo estrujé todo, le saqué toda el agua y ahí está seco. ¿Sí? Y ahí mido, ¿cuántos gramos de agua hay? Bueno, esa cantidad es mi relación de mezcla. Y la relación de mezcla va a hacer que cambie mi temperatura. ¿Sí? Como yo les decía, una parcela que tiene 10 gramos de agua, ¿sí?, por kilo de aire, es decir, su relación de mezcla son 10, no va a saturar o no va a condensar cuando llegue a 30 grados. Lo va a hacer a una temperatura menor. ¿Sí? Tenemos por acá. Aproximadamente 15. ¿Sí? Una parcela que satura a 10 grados tiene aproximadamente 5 gramos de agua. Ahora vamos a volver con esto con los ejercicios de la práctica para ver quién los pudo resolver y si no, vamos a hacerlos porque se utiliza justamente este gráfico. Es hasta que le agarren la mano y vean qué es lo que tienen que mirar, es decir, qué variable es la que tienen que analizar de todas estas que estamos viendo. En este gráfico que estaba presentando recién, estábamos viendo relación de mezcla y temperatura de punto de rocío. Quiero volver un cachito acá. Nosotros habíamos sacado el nivel de condensación por ascenso con el gráfico. Nosotros mirábamos el gráfico y decíamos, bueno, el nivel de condensación por ascenso son 2000 metros. 2000 metros coincidían con 10 grados. Pero ¿qué pasa si no tenemos
el dato o de temperatura o el del nivel de condensación por ascenso, nos falta algo. ¿Hay una forma de calcular el nivel de condensación por ascenso sin un gráfico? Sí, lo podemos hacer de forma analítica y no de forma gráfica. Bueno, el nivel de condensación por ascenso lo vamos a sacar despejándolo de la fórmula del gradiente, cuando nosotros calculábamos gradiente. ¿Se acuerdan que cómo era la formulita para calcular el gradiente de temperatura? Otra vez lo tenían re clara. ¿Cómo hacíamos para saber la diferencia entre dos puntos? ¿Cómo variaba su temperatura? Temperatura 2, si no me equivoco. Sí, decíamos que el gradiente de temperatura era la temperatura en el lugar 2 menos la temperatura en el lugar 1. ¿Qué más? Dividido 2. La altura. Dividido. Dividido la altura, con la altura. Bien. Yo altura lo pongo como Z, ¿sí? Z2 menos Z1. Algunos le ponen A de altura, pero yo estoy acostumbrada a representarlo con Z a la altura. Bueno, nosotros de esta fórmula tenemos varios datos, ¿sí? Entonces, nosotros ahora no vamos a calcular el gradiente. El gradiente lo tenemos, ¿sí? Nosotros la temperatura del nivel al que condensa la tenemos, porque dijimos que era 10. Esto es nuestra temperatura de rocío. Después, nuestro gradiente lo tenemos acá, menos 10 grados centígrados por kilómetro, ¿sí? Desciende menos 10. La temperatura de superficie, que es la de nuestro punto 1, con la cual salimos, también la tenemos, ¿sí? Lo único que yo les decía es, supongamos que no tenemos este dato. ¿Cómo sabemos a qué altura condensa? Acá gráficamente lo podemos deducir por la base de la nube. Sabemos que a 2000 metros de altura empieza a condensar. Ese es el nivel de condensación por ascenso. Cuando alcanza los 10 grados de temperatura, su punto de rocío, a los 2000 metros condensa. Pero ¿qué pasa si no tenemos este dato de la altura y lo queremos averiguar? Bueno, vamos a usar la fórmula de gradiente. Entonces dijimos, el gradiente lo tenemos, ¿sí? Ya sabemos que a medida que aumenta 1 kilómetro o 1000 metros, ¿sí? Disminuye 10 grados. Entonces vamos a poner gradiente menos 10 grados centígrados por, vamos a ponerlo en kilómetros. Después recordemos que está en kilómetros, que no es la misma unidad que tenemos acá en el gráfico que nos está marcando en metros, para tener en cuenta. Esto es igual a la temperatura en el punto 2, esta sería el equivalente a nuestra temperatura de rocío. Nosotros queremos saber a qué nivel o a qué altura condensa. Bueno, va a condensar cuando llegue a la temperatura de rocío. La temperatura de rocío, en este caso, son 10 grados. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bueno. La temperatura 1 es nuestra temperatura de superficie. ¿Cuánto es la temperatura de superficie? 30. 30, muy bien. 30 grados, que es acá la temperatura esta de acá, de superficie. ¿Sí? 30 grados centígrados. Y abajo tenemos la altura 2, ¿sí? Z2,
que va a ser nuestra incógnita, porque Z2 es este. Z2, esto es igual a Z2. ¿Sí? Nuestro nivel de condensación por ascenso va a ser Z2. En este caso, nosotros acá tenemos el valor, pero vamos a suponer que este valor no está, ¿sí? Que no tenemos ese dato. Entonces, Z2 se va a convertir ahora en nuestro nivel de condensación, ¿sí? Y Z1, obviamente que es superficie, 0. Acá abajo el nivel de condensación por ascenso menos o más 0, acá no, el 0 directamente no lo tenemos en cuenta. Y tenemos el nivel de condensación que nos quedó abajo. Entonces lo tenemos que despejar de esta fórmula, ¿sí? Menos 10 grados centígrados por kilómetro. Acá en este caso está dividiendo el nivel de condensación. ¿Cómo pasaría para el otro lado? Multiplicando. Bien, por nivel de condensación. Esto va a ser igual a 10 grados centígrados menos 30. ¿Cuánto nos da? ¿10 grados menos 30? Menos 20 grados centígrados. Menos 20. Bueno, vamos a ver si estamos haciendo las cosas bien. Menos 20. ¿Sí? Ese es el resultado que, que estamos teniendo. Ahora, ¿hasta acá vamos bien? ¿Están todos entendiendo? Mucho silencio escucho por ahí. ¿Qué hicimos? Vuelvo a repetir. Reemplazamos los datos que teníamos de gráfico en la fórmula del gradiente, ¿sí? La que traemos trabajando desde la unidad 4 de temperatura. Nuestro gradiente ya sabemos que es menos 10 grados centígrados por kilómetro cuadrado. Nuestra temperatura 1 va a ser la temperatura de superficie, que la conocemos, que es 30. La temperatura 2 es nuestra temperatura de el nivel de condensación, es decir, la temperatura de punto de rocío, que en este caso es 10 grados. Y en la parte de abajo tenemos dos datos. La altura de superficie, que es 0 porque estamos a nivel del mar, ¿sí? o lo tomamos como punto de referencia, 0 de partida. Y nuestra Z2 va a ser justamente el nivel de condensación por ascenso, es decir, el punto en el que nuestra parcela empieza su intercambio de fase, ¿sí? En el punto en el que empieza la condensación. Entonces, el gradiente es menos 10 grados centígrados, lo pusimos acá. La temperatura del punto de rocío lo pusimos acá. La otra, la de superficie acá. Y acá abajo, nuestra altura Z1 obviamente es 0. Y el otro, el Z2, lo vamos a llamar nivel de condensación. ¿Sí? Entonces, yo les dije, este 0 no nos suma ni nos resta, es 0, lo tachamos y nos queda en el término de abajo el nivel de condensación. Lo pasamos hacia el otro lado multiplicando, entonces nos queda acá menos 10 grados centígrados por kilómetro, que era nuestro gradiente, por el nivel de condensación por ascenso, igual a menos 20. ¿De dónde surge ese menos 20? De hacer 10 menos 30.
a 10 le quitamos 30, nos da menos 20 grados centígrados, ¿sí? El siguiente paso sería dejar solito el nivel de condensación. Entonces, nivel de condensación por ascenso va a ser igual a menos 20 dividido, porque acá estaba esto multiplicado, dividido menos 10 grados centígrados por kilómetro. Entonces acá me queda menos 20 grados centígrados sobre menos 10 grados centígrados por kilómetro. Grados centígrados con grados centígrados se va, menos con menos se va, 20 dividido 10, ¿cuánto me da? 2. Bueno, lo continúo acá arriba, ¿sí? El resultado es NC, nivel de condensación, 2, ¿qué? ¿Qué unidad me quedó ahí? Los grados centígrados se me fueron. Lo único que me quedó fue el kilómetro, ¿sí? 2 kilómetros es mi nivel de condensación por ascenso. Es decir, que yo a 2 kilómetros de altura voy a empezar con el proceso de condensación. Nosotros sabíamos que en nuestro gráfico nos marcaba 2000. Yo les dije, recuerden que vamos a tener que después pasarlo. Hicimos la cuenta con kilómetros, ahora la vamos a pasar a metros. 2 kilómetros son 2000 metros, ¿sí? Y ahí tenemos nuestro nivel de condensación por ascenso calculado suponiendo que este dato no lo teníamos, ¿sí? Que muchas veces va a pasar. Vamos a tener cuál es la temperatura de la parcela cuando sale, cuál es su temperatura de punto de rocío y vamos a tener que averiguar a qué altura empieza a condensar. La forma es o gráficamente, hacer un gráfico bien prolijo en una hojita cuadriculada, ¿sí? Bien a escala, o lo podemos sacar analíticamente usando la formulita del gradiente, de la variación del gradiente y despejando el nivel de condensación, ¿sí? ¿Se perdieron? ¿Entendieron? Es la misma fórmula que venimos usando desde la unidad 4 para calcular el gradiente, solo que en vez de calcular el gradiente ya lo tenemos y analizamos otro término de la ecuación. Voy a borrar esto y vamos a hacer otro ejemplo. A ver si por ahí entienden. Esperen que estoy un poquito lenta porque es la primera vez. Ven, ya toqué y hice macanas. Es la primera vez que estoy usando la tablet y la que está canchera con estas cosas es Marisa, yo no. Entonces voy a borrar todo y vamos a hacer otro ejemplo. Acá lo que tienen que tener en cuenta es que la formulita, insisto, vuelve a ser la misma de el cálculo del gradiente de temperatura, el cálculo del gradiente de presión. Usamos siempre esa misma fórmula, solo que despejamos un término distinto, ¿sí? En vez de averiguar el gradiente, ahora averiguamos la altura a la que condensa.